¿Te preocupa que puedas tener una embolia pulmonar o que un familiar tuyo pueda sufrirla? La embolia pulmonar es una situación potencialmente muy grave que puede ser letal, sobre todo si no se detecta a tiempo, y es interesante e importante saber cuáles son los síntomas, los signos y también los factores de riesgo que pueden predisponer a sufrir una situación de este tipo. Soy el Dr. Alberto San Agustín y en este vídeo voy a responder a las preguntas más frecuentes sobre la embolia pulmonar. ¿Qué es una embolia pulmonar? Pues es una obstrucción de alguna de las arterias pulmonares, o pueden ser las dos arterias pulmonares, pero muchas veces es por la obstrucción de alguna de las ramas de estas arterias pulmonares. ¿Y qué son las arterias pulmonares? Son los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el pulmón para que se oxigene. La sangre que viene de la parte derecha del corazón. Entonces, ¿qué es lo que provoca esta obstrucción? Pues normalmente es un émbolo, de aquí el nombre de embolismo o de embolia o de tromboembolismo. ¿Y un émbolo qué es? Pues es un coágulo de sangre, un mazacote de sangre que procede de un origen diferente al sitio en el que está obstruyendo. Entonces, este origen sería un trombo, que un trombo también es un coágulo de sangre, pero que se da en otro lugar, en el sitio original. ¿Dónde suele ser este sitio original? Pues en las piernas, normalmente en las piernas o quizá en la pelvis, podría ser también en los brazos, pero lo más frecuente en el 80% de los casos es que sea en las piernas, concretamente el sistema venoso profundo, y es lo que se llama una trombosis venosa profunda. Es decir, una trombosis venosa profunda en las piernas puede dar lugar a un embolismo pulmonar, a un tromboembolismo pulmonar. Se llama tromboembolismo porque el origen es un trombo y acaba dando una embolia en el pulmón. O sea que esta sería la visión general. Ahora bien, aparte de ser por un émbolo, por un coágulo de sangre, podría haber otro tipo de sustancia que causara esta obstrucción. Pues sí, en algunas situaciones puede ser por grasa, por ejemplo, un embolismo graso sería el nombre que se le da a esto, y esto se ve en situaciones en las que ha habido fracturas de huesos importantes como el fémur, la pelvis, normalmente será en accidentes en los que al romperse el hueso se desprende grasa y esta puede viajar por las venas y llegar hasta el corazón. Otro tipo de sustancia puede ser el gas, puede ser una embolia gaseosa, que este es típico del síndrome de descompresión en los buzos, por ejemplo. Y después también podría ser por tejido tumoral, es decir, por trozos de tumor que podrían desprenderse y llegar hasta el pulmón a través del sistema venoso y obstruir. Es decir, que lo más frecuente es que una embolia pulmonar, que es una obstrucción, sea debida, en la mayoría de los casos, por un émbolo que procede de las piernas en donde ha habido una trombosis venosa profunda. Pero en algunas ocasiones puede ser también por gas, por grasa o por tejido tumoral. Además tenemos otra etiqueta, otro nombre que se utiliza, el de enfermedad tromboembólica venosa, que simplemente es un nombre que se le da en común a estas dos circunstancias, la trombosis venosa profunda y también al embolismo pulmonar. O sea, sería un nombre que engloba estas dos entidades. ¿Cuál es el mecanismo por el que se produce un embolismo pulmonar? ¿Cómo se desencadena la embolia pulmonar? Pues ya he dicho que es una obstrucción de una arteria pulmonar o alguna de sus ramas por un émbolo. Y en el 90-95% aproximadamente de las ocasiones será un émbolo que es un coágulo de sangre que procede del sistema venoso de las piernas. Es decir, el origen es una trombosis venosa profunda en las piernas, que este coágulo que se ha formado, que se llama trombo en este momento, se desprende y como la sangre venosa lleva la sangre de vuelta al corazón, este trombo salta, en este momento le llamamos émbolo, y va circulando por el sistema venoso, por la vena cava inferior, hasta llegar a la parte derecha del corazón, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y a partir de aquí pasa la arteria pulmonar y llegará a los pulmones, a las arterias pulmonares donde obstruirá. O sea, este es el viaje que hacen el 90-95% de los casos, se calcula, de embolismo pulmonar. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues al haber una obstrucción a este nivel, la sangre no puede pasar y el objetivo es que llegue la sangre al pulmón para que se oxigene. Entonces esto causará una insuficiencia respiratoria progresiva, también dependerá de lo grande que sea el coágulo y de la cantidad de obstrucción que haya, o si es uni o bilateral, y también dará lugar a una sobrecarga del corazón, sobre todo de la parte derecha del corazón,
que tendrá que hacer más fuerza para bombear la sangre. Entonces, esto es una situación que dará una serie de síntomas y que puede llegar a causar la muerte, por eso es importante. ¿Qué diferencia hay entre coágulo, trombo y émbolo? En realidad son lo mismo, lo que pasa que según las circunstancias utilizamos un nombre u otro. En realidad todos son coágulos, en el sentido que cuando sufrimos una herida empiezas a sangrar y tiene el organismo un mecanismo de defensa para taponar esa herida y que no muramos desangrados. Entonces este mecanismo da lugar a este mazacote que se llama coágulo. Si esto se produce dentro del organismo, en un vaso sanguíneo sería una arteria o una vena, esto se le llama trombo, ¿de acuerdo? Que puede aumentar de tamaño y obstruir. Pero a veces el trombo se puede desprender y viajar por el sistema venoso o el arterial, hasta que llegue a algún lugar que esté más estrecho y obstruya. A esto que se desprende se llama émbolo. O sea que la diferencia, ya digo, es la localización y el momento y la circunstancia. ¿Cuáles son los síntomas de una embolia pulmonar? Pues esto dependerá de la localización, del grado de obstrucción. No es lo mismo que se obstruya una arteria pulmonar principal que una rama periférica. Pero los síntomas suelen ser bruscos y los típicos serían un dolor torácico, repentino, a veces puede ser por una zona lateral, y este dolor aumenta con la respiración profunda, a veces incluso con cambios de postura. Otro síntoma también típico es la dificultad respiratoria o el respirar más rápido de lo normal. Esto se llama disnea o taquipnea también, cuando es una respiración más rápida. También es típico el tener taquicardia, es decir, las palpitaciones, el que el corazón lo notes que va más rápido de lo normal. Y también puede haber tos. En algunos casos puede haber tos con expectoración sanguinolenta, o sea, esto que se llama hemoptisis, ¿no? O sea, estos serían típicos síntomas que pueden aparecer o podrían aparecer, y a veces también puede ir con sensación de mareos o sensación de ansiedad. Si es una obstrucción muy grande, una situación más grave, pues puede dar que cambies el color de la piel, te pongas más azulado, esto se llama cianosis, o que haya una bajada brusca de la presión arterial, ¿no? Porque la obstrucción es tan grande que el corazón empieza a tener dificultades. O sea, estos serían los síntomas generales. En algunas ocasiones puede haber un síncope, aunque solo es el 1% de todos los síncopes puede ser por una embolia pulmonar, pero podría ser que empiece con una pérdida de conciencia brusca o también con una muerte súbita, que esto puede darse en un 15% de los casos. O sea, habría que tener en cuenta toda esta sintomatología y valorarla en función de los factores de riesgo. También hay un síntoma que hay que tener en cuenta, que es el tener una pierna inflada o hinchada, porque esto podría ser el origen de la embolia pulmonar y te ha de hacer pensar en esto, porque esto podría ser una trombosis venosa profunda, que al final de este vídeo dejo un enlace al vídeo en el que hablé de este tema, y esta trombosis venosa profunda sea el origen del coágulo que ha saltado y ha llegado hasta el pulmón, hasta la arteria pulmonar, y ha obstruido y nos ha dado el problema. Y después una cuestión adicional, y es que desgraciadamente el 50% más o menos de los casos se calcula que pueden ser embolias pulmonares asintomáticas, es decir, que no den ningún tipo de síntoma. A veces pueden ser síntomas incluso inespecíficos, incluso tanto en embolias que sean periféricas, más pequeñitas, y puede dar solo un pequeño dolor torácico y nada más, o que sea una embolia en una arteria grande y dé algún dolor de tipo torácico también, o incluso que no den ningún síntoma. Esto me ha pasado a mí en la práctica, de pedirle una resonancia a alguien, una resonancia magnética del tórax, y después, por otro motivo, a veces incluso buscando metástasis pulmonares, y después al valorar la resonancia resulta que había síntomas, que se veían signos de tromboembolismo pulmonar en la resonancia. O sea, un hallazgo casual y que es potencialmente mortal, como hemos comentado. ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de un embolismo pulmonar, un tromboembolismo pulmonar? En realidad son muy parecidos a los de la trombosis venosa profunda de las piernas o de cualquier otra parte del cuerpo, y en primer lugar hay que destacar la inmovilización prolongada, el hacer reposo en cama por alguna enfermedad, por algún postoperatorio, por el motivo que sea. Si has de estar horizontal, esto hace que se estanque más la sangre en las piernas, y también, aparte de ralentizarse la circulación,
empeora también por la falta de movimiento y ejercicio físico. Entonces este es un factor importante. Y después también puede ser una inmovilización prolongada por viajes, que pueden ser viajes en coche o pueden ser viajes en avión que duren varias horas. La inmovilidad da problemas a partir del tercer día, y aquí hay que destacar también la cirugía, porque aparte del problema que puede tener de aumento del riesgo porque la persona pueda estar inmovilizada después de la cirugía, también la cirugía en sí misma puede aumentar el riesgo de la formación de coágulos, sobre todo cuando es una cirugía importante, por ejemplo, cuando se ponen prótesis de articulaciones y cirugías por el estilo. Por eso siempre se pone de forma preventiva heparinas de bajo peso molecular inyectadas, sobre todo durante las 3-4 semanas siguientes, porque durante estas semanas siguientes aumenta el riesgo. Ya digo, se aumenta el riesgo también por la inmovilización. Después también tenemos enfermedades cardíacas que pueden aumentar el riesgo, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. También el cáncer en general, determinados tipos de cánceres aumentan el riesgo. Ya digo que tanto el riesgo de que haya una embolia por un coágulo como que se desprenda alguna parte del tejido tumoral. Y también hay algunas medicaciones que se dan para el cáncer, de quimioterapia, que también pueden aumentar el riesgo. Actualmente también tenemos la COVID, que la infección cuando afecta ya de una manera importante, pues aumenta también el riesgo de trombosis en general y puede dar lugar también a un embolismo pulmonar. Las fracturas de huesos grandes, como por ejemplo el hueso del fémur o huesos de la pelvis, ya hemos comentado que puede dar lugar a un embolismo pulmonar, que puede ser una embolia grasa, pero también puede dar lugar a embolismos pulmonares por coágulos, y también pueden ser secundarios a la cirugía que se tenga que hacer posteriormente. O sea que todo esto habrá que tenerlo en cuenta. Y también hay trastornos de la coagulación que pueden dar lugar a esto, como por ejemplo afectaciones del factor 5 de Leiden o por ejemplo el síndrome antifosfolípido primario, que tengo otros vídeos en los que hablo del tema. Ya comentamos que los estrógenos pueden dar lugar a un aumento del riesgo, y esto se traduce en que el riesgo está aumentado con el consumo de anticonceptivos orales, también con las terapias hormonales sustitutivas que a veces se dan en la menopausia, y también aumenta el riesgo durante el embarazo, el parto y durante el puerperio. Y por supuesto, con la edad, a partir de los 40 años también aumenta el riesgo, sobre todo a partir de los 60 años, y también los factores de riesgo cardiovascular influyen, como por ejemplo el tabaquismo, la hipertensión, el aumento del colesterol y también la obesidad o el sobrepeso en general. Por eso es importante tener en cuenta todos estos factores para realizar medidas de prevención, tanto a nivel de cambio de estilos de vida como para poner tratamientos preventivos o profilácticos con heparinas de bajo peso molecular, o dar algún otro tipo de tratamiento antiagregante según las circunstancias del paciente. Esto lo tendrá que valorar el médico. Y también hay que tener en cuenta si la persona tiene una insuficiencia venosa crónica en las piernas, que ha ido formando varices con el paso del tiempo, porque esto es un factor también a tener en cuenta, y también si tiene antecedentes familiares de embolismo pulmonar. Esto podría indicar una cierta predisposición, y también si tiene antecedentes personales, porque si ya te ha pasado una vez quiere decir que hay posibilidad de que vuelva a repetir. ¿Cuáles son las complicaciones de la embolia pulmonar? Pues por una parte la hipertensión pulmonar. Esto quiere decir que al haber una obstrucción la sangre no puede pasar de forma correcta y entonces aumenta la presión, que esto repercute en la parte derecha del corazón, que es desde donde llega la sangre, y esto pueda afectar al corazón y que éste empiece a tener una insuficiencia. O sea, este sería un problema. Otro es que esta hipertensión se cronifique, haya una hipertensión pulmonar crónica debido a microembolias de repetición. Esto es una situación rara, pero podría darse, y también, claro, acaba repercutiendo en la parte derecha del corazón, que no acabará de poder bombear la sangre con la suficiente fuerza y al final acabará debilitándose. Y por otra parte puede haber una situación de muerte súbita, que esto puede darse en un porcentaje de pacientes que tengan un síncope y acaben muriendo, o puede pasar durante las semanas siguientes. Esto pasa cuando el tromboembolismo pulmonar no ha sido tratado. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con un embolismo pulmonar? Normalmente, si no se da ningún tratamiento y pasa desapercibido, fallecen el 30 y algo % de pacientes durante el primer mes.
En el caso de que se ponga tratamiento, la mortalidad pues disminuye por debajo del 10%. Lo que sí que es verdad es que habrá un 30% aproximadamente de pacientes que sufrirán otro embolismo pulmonar durante los 10 años siguientes. Por eso, cuando hablábamos de los factores de riesgo, un factor de riesgo es el haber tenido un embolismo pulmonar previo. ¿Cómo se diagnostica un embolismo pulmonar? Pues en primer lugar serán los síntomas y signos que explique el paciente, valorados en el contexto de las circunstancias en las que esté, de los factores de riesgo que hemos comentado, y después habrá que pedir una placa de tórax, un electrocardiograma, habrá que hacer una analítica pidiendo el dímero D para ver si está elevado, pedir pruebas de coagulación, después hay que valorar si hay que pedir un ecocardiograma, también la ecografía Doppler de las extremidades inferiores para ver si hay una trombosis venosa profunda. Después también está el angio-TAC, también se pueden pedir gammagrafías y en algunos casos se piden arteriografías pulmonares. ¿Qué se puede hacer para prevenir la embolia pulmonar? Pues muchas de las cuestiones que se recomiendan son muy parecidas a lo que se recomienda para prevenir la trombosis venosa profunda, que ya lo comenté en el otro vídeo y dejaré al final un enlace. En primer lugar es tener en cuenta el estilo de vida, es decir, llevar un estilo de vida saludable, una dieta equilibrada, hacer ejercicio físico, sobre todo el caminar va muy bien para este tipo de problemas. Por supuesto, el controlar el peso, luchar contra la obesidad y el sobrepeso, y si tienes hipertensión arterial, aumento de colesterol, diabetes, en fin, cualquier circunstancia de este tipo, pues hacer bien los tratamientos y de forma adecuada. Y por supuesto, si consumes sustancias tóxicas, eliminarlas, como por ejemplo el tabaco. Si tienes que estar mucho tiempo sentado porque tienes un viaje largo en coche o en avión, pues si es en coche, el parar cada hora para caminar un poquito y movilizar las piernas. Y si es un viaje en avión, pues lo mismo, levantarse de vez en cuando para moverse. En el caso de que no sea posible, pues hacer movimientos de contracción y descontracción de las piernas en el mismo asiento, o el hacer movimientos de flexión y extensión de los pies, y también beber líquido abundante durante el viaje. O sea que estas son las recomendaciones que ya dimos. Si tienes que estar en una situación de inmovilización prolongada porque has sufrido una enfermedad o una intervención quirúrgica o estás hospitalizado, pues esto ya los médicos te indicarán lo que tienes que hacer. Normalmente se dan tratamientos con anticoagulantes, que pueden ser inyecciones de heparinas de bajo molecular durante el tiempo que sea necesario después de la intervención, o en función de tus factores de riesgo te indicarán otro tipo de tratamientos que tienes que hacer posteriormente y que tendrás que seguir. También a veces se van indicando pues medidas, por ejemplo, de medias elásticas de compresión o compresión neumática. Se recomienda pues cuando estés durmiendo elevar la parte inferior de la cama, o sea, la parte en la que tienes los pies, que esté más elevada para favorecer el retorno venoso. En fin, una serie de medidas para evitar que se precipite una embolia, tanto a nivel de trombosis venosa profunda en las piernas, como que se pudiera dar una embolia pulmonar. ¿Cómo se cura la embolia pulmonar o cuál es el tratamiento? Aquí hay que tener en cuenta que es una emergencia hospitalaria, se tendrá que dar un tratamiento de soporte respiratorio, cardiovascular, y todo dependerá de la gravedad de la situación, de las circunstancias del paciente, de las enfermedades que tenga asociadas y de sus factores de riesgo. Básicamente el tratamiento específico serían, por una parte, los anticoagulantes, que sería el tratamiento inicial. Después, en algunas situaciones se pueden utilizar directamente trombolíticos, y después también hay tratamientos quirúrgicos. En cuanto a anticoagulantes, el que se utiliza inicialmente suele ser la heparina, que se puede utilizar la heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular, o el fondaparinux, que se ponen subcutáneos, o sea, inyectables. Después se asocian los anticoagulantes orales, que son los antagonistas de la vitamina K, como el acenocumarol o la warfarina, que es el que se utiliza más. Los nombres comerciales varían según los países, son el Coumadin, el Aldocumar, después está el Sintron, en fin, hay
una variedad de sustancias que se utilizan y bueno, se tienen que ir haciendo controles y después se recomiendan, después del ingreso, pues unos 3-6 meses, en algunos pacientes 2 años o incluso de forma indefinida si ha habido embolias pulmonares de repetición. O sea, eso dependerá de lo que decida el médico en función de las circunstancias del paciente. También en los últimos años se han ido introduciendo y cada vez se utilizan más los nuevos anticoagulantes orales de acción directa, como por ejemplo en principio con el dabigatran, pero también el rivaroxaban, la pixaban y otros, que incluso algunos de estos últimos se pueden empezar a dar desde el principio, incluso sin necesidad de hacer los tratamientos estos con heparina subcutánea. Después, en embarazadas no se utilizan los tratamientos orales, ya se utiliza directamente las heparinas de bajo peso molecular porque las otras tienen efectos teratogénicos, es decir, que son negativos para el feto y se dan incluso durante unas semanas después del embarazo. También dependerá de las circunstancias de la persona. En cuanto a los trombolíticos, se utilizan en tromboembolismos pulmonares graves con obstrucciones grandes y lo que se intenta es disolver directamente el émbolo, el coágulo que está obstruyendo. Se hace intravenoso a través de un catéter y se intenta inyectar directamente la sustancia para disolver el coágulo. Claro, todos estos tratamientos tienen también sus riesgos y su parte también arriesgada, que suele ser la posibilidad de hemorragias. Y después hay la opción de realizar un tratamiento quirúrgico, que esto será mucho más raro en situaciones muy especiales, en las que se puede intentar eliminar el coágulo o el émbolo. Esto se llama tromboendarterectomía y se hace a través de un catéter endovenoso y se intenta extraer. Y después también están los tratamientos con filtros que se ponen en la vena cava inferior, es decir, en la que lleva la sangre desde la parte inferior del cuerpo hasta el corazón, para que estos filtros impidan la llegada de émbolos o de coágulos que se han desprendido desde las piernas o desde la pelvis, que lleguen hasta el corazón y a través de este al pulmón. Esta también sería otra opción, pero también es mucho más rara utilizarlo y solo se utilizan este tipo de tratamientos en situaciones muy especiales en las que están contraindicados los tratamientos farmacológicos por el motivo que sea o porque hay algún otro tipo de complicación. Te dejo aquí el vídeo sobre trombosis venosa profunda en las extremidades que complementa bien este vídeo sobre embolia pulmonar y después te dejo otros vídeos sobre medicina que creo que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.